Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a determinar si un número es primo o no, usando bandera. ¿Sí? Lo vamos a hacer en C++. Para eso aquí yo tengo, bueno, un código fuente. Vamos a incluir estas librerías, using namespace y aquí el método main. ¿Sí? Y bueno, el system pause para hacer una pausa. Bien, para determinar si un número es primo o no, ¿sí? La idea es buscar en internet cuando un número se considera primo. Cuando un número es primo. Para eso vamos a internet, vamos a buscar número primo. Aquí. Si es mayor, vamos a ver, número primo. ¿Qué son los números primos? ¿Sí? Acá te dan generalmente una tablita, ¿sí? Vos buscás, cuando buscás, aquí están los números. Los números que son primos, ahí están marcados el 2, el 3, el 5, todos esos números serían primos. Pero ¿cuándo es la definición? ¿Cuándo un número es primo? Cuando un número es primo, lo buscamos, vamos aquí a todos, miren, aquí la matemática. Dice que, matemática, un número es primo natural mayor que 1, tiene únicamente dos divisores positivos distintos. ¿Sí? O sea, tiene dos divisores. Divisores significa que si yo tengo un número, ¿sí? Por ejemplo el 8, no, va a tomar uno más chiquito, el 4. El 4, ¿por cuánto lo puedo dividir? Decime por cuánto lo puedo dividir, a ver, ahí por el chat. ¿Por cuánto lo puedo dividir? Al 4. Dividir significa que el resto sea 0, ¿no? ¿Sí? ¿Por cuánto lo puedo dividir para que el resto me dé 0 al 4? Al 4 lo puedo dividir por el 1, porque yo sé que 4 partido entre 1, 4 por 4, al 1, 4 por 1, al 4, 0. Lo puedo dividir también por el 2, sería 4 partido entre 2, 2 por 2, al 4, 0. Perfecto. Y otro valor que puedo dividir el 4 es por el propio 4. Así que sería 4 partido entre 4. ¿Sí? Sería 4 por 1 es 4, el 4 me da 0. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí, fíjate cuántos divisores encontramos. Encontré un divisor que es el 1, otro divisor 2 y 3 divisores tiene el 4. Pero acá me dice la definición que únicamente tiene dos divisores. Un número es primo cuando tiene únicamente dos divisores. ¿Y cuáles son esos divisores? Serían el mismo, que sería el propio 4, y el 1. ¿Sí? Según la definición, un número es primo cuando es divisible por él mismo y por 1. ¿Sí? Entonces, un número es primo cuando es divisible. Divisible significa que el resto es 0. ¿Sí? Cuando el resto es 0 entre el propio número y 1, entonces el número es primo. Pero aquí con el 4 que recién tomamos, nos dimos cuenta que el 2 también lo divide. Entonces no, ya no es primo. ¿Sí? Entonces me dice, che, un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo. Si tomamos así la definición diciendo que un número, por ejemplo, si yo tengo el 5 ¿se puede dividir por 1? ¿Se puede dividir por 1? O sea, el resto es 0. Sí. ¿Por el propio 5 se puede dividir? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces yo digo, bueno, esto para mí yo lo consideraría primo. ¿Sí? Ahora, pongamos el ejemplo así a lo bruto, ¿no? El 6. ¿Se puede dividir por 1? Sí. ¿Por 6 también? Entonces yo diría, bueno, cualquier número que yo tome se puede dividir por el 1 y tanto por el propio número. ¿Sí? Entonces, si tomamos esa idea diciendo, che, mira todo, por más que te ponga un 100, el 100 también se puede dividir por 1 y por 100. Si lo tomamos así a lo bruto, ¿no? Así nomás, sin tener en cuenta mucho la definición, así nomás, diciendo, un número es divisible, un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo. ¿Bien? Aquí, el 100 también sería para mi primo. Si tomamos ese concepto, yo diría que todos los números serían primos. Vamos a tomar esa idea. Si yo tengo la idea, che, bueno, todo número es primo, yo me voy a crear una variable vol. Primero vamos a pedir el número que queremos analizar. Para eso vamos a hacer un code, ingreso un número. Y aquí vamos a pedir el número. Para eso vamos a crear una variable entera, int, que sea num. Y aquí vamos a decir con un sin,
Vamos a leer y lo vamos a guardar el número que ingresa el usuario en la variable num. Ya tengo el número que quiero determinar si es primo o no. Ahora, lo primero que te decía, bueno, un número es primo. Para mí todos los números serían primos porque se pueden dividir por el mismo, que sería el 7, y por el 1. Todos los números para mí sería primo. Entonces yo me voy a crear el concepto de bandera. Vamos a crear una variable vol que se llame bandera o band. Y le vamos a asignar true. ¿Qué significa que esta variable valga true? Imagínate cuando ustedes van a tomar el cole. Cuando ustedes van a tomar el cole, levantan la mano para arriba. Y el chofer que dice, bueno, cuando veo a las personas ahí levantando la mano, yo tengo que parar el cole y que suba la gente. Entonces, él ya sabe de antemano que cuando nosotros levantamos la mano para tomar el autobús, ¿sí? El colectivo, eh, él ya sabe que tiene que parar el colectivo, ¿sí? Ese es el concepto de bandera. Entonces, pero aquí yo a esta variable yo le estoy dando true. ¿Para mí qué significa para vos? Bueno, yo para mí cuando esté en verdadero, o sea, para arriba, significa que para mí es primo el número. Entonces, si te das cuenta, yo estoy diciendo, che, mira, este número que me está ingresando es primo, por el valor de esta variable. Yo estoy asimilando que todo número que me ingrese, ya sea un 7, un 9, un 4, un 5, todo es primo porque yo sé que se puede el 7 por 1 y por 7. El 9 por 1 y por 7 se puede, y por 9 se puede dividir. El 4 por 1 y por 4 se puede dividir. Entonces yo digo, ah, bueno, tomémoslo tonto, todos los números son primos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí yo tomo que todo número es primo. Pero miren, ¿cuándo el número va a dejar de ser primo? El número va a dejar de ser primo cuando, bueno, obvio que es primo cuando la bandera está arriba. ¿Cuándo es no primo? Cuando la bandera esté para abajo, o sea, tome un valor falso la bandera. Cuando esté para abajo. Y es lo mismo, cuando va a tomar el cole, cuando la mano está abajo, el chofer no para el cole y sigue de largo. Es lo mismo, es como que él ya sabe lo que significa la mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Para el cole o no para el cole. Primo, no primo. Blanco, negro. ¿Sí? ¿Me quiere? No me quiere. Entonces ya tenemos definido qué significa esta bandera. Entonces yo le dije ahora, bueno, true significa para mí que todo el número es primo. El número es primo hasta ahora. Ahora, miren, vamos a analizar dos conceptos. Yo tengo un número que se llama num, que es esta variable. Imagínate que es un 4. Y después tenemos otro num que vamos a analizar que sería el 5. A lo bruto sabemos que el 4 se divide por 1 y se puede dividir por 4. Son divisibles. El 4 es divisible por el 1 y por el propio número. El 5 también es divisible por el 1 y por el propio número. Hasta ahí podríamos decir, bueno, si la bandera está arriba para cualquiera de esos números, para mí el número es primo hasta el momento, Pero yo, para este algoritmo, yo no voy a tomar lo que yo ya sé. Yo ya sé que el 4 se puede dividir por 1, no lo tomo. Y por el propio número tampoco lo voy a tomar, porque ya sé que se puede dividir. El 5 tampoco se puede, ya sé que se puede dividir por 1, por 5 también. No lo voy a tomar. Pero lo que sí voy a tomar son los valores intermedios entre el 1 y el 4. ¿Qué valor sigue después del 1? ¿Qué valor sigue? El 2. ¿Qué más sigue antes del 4? Hasta el 4. 1 sigue el 2 y el 3. Para el 5 sería el 2, el 3 y el 4. ¿Bien? Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Esos números que puse ahí. No tomemos en cuenta el 1, el 4 ni el 1, el 5 porque es obvio que son divisibles. Se pueden dividir por esos números. Lo que voy a crearme yo es una variable, vamos a crear una variable i. Esta variable i va a representar a cada número. Por ejemplo, la variable i, para si fuera un 4, el primer valor que va a tomar i va a ser 2. Y con este valor de i vamos a intentar dividir al número. Entonces es como que quedaría el número dividido ese valor de i. Bueno, acá el i. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? 4 partido entre 2. ¿Se puede? ¿El resto da 0 entre 4 y 2? Decime a ver. Sí, porque sería 2 por 2, 4 al 4, 0. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que este 2
es un divisor del 4. Es divisible por el 2. El 4 es divisible por el 2 porque el resto es 0. Eso es divisible. Cuando divido los dos números y el resto da 0. Entonces podemos decir que el 4 es divisible por el 2. ¿Sí? O sea, el 2 es un divisor del 4. Lo puede dividir al 4. ¿Sí? Entonces, como que ya encontré un divisor. Entonces, obvio que ya teníamos uno que habíamos descartado y el otro, que era el 1 y el 4. Pero fíjate que encontraste otro divisor aparte de los dos que ya sabíamos. Entonces, si vos encontrás esto que yo he marcado con verde, encontré un divisor, que es el 2, la bandera ya cambia de estado. Porque un número, decía la definición, es primo cuando tiene solamente dos divisores. Y esos dos divisores son los que yo ya descarté de entrada. El número 1 y el propio número. Entonces, con que yo entre estos valores que estoy generando aquí en el medio, encuentro un posible divisor de ese número, el número, la bandera se apaga, se tendría que apagar. ¿Por qué? Porque alguno de estos números que están aquí en el medio lo divide. Si encuentro uno, perfecto, apaga la bandera y ya está, no es primo ya, deja de ser primo. Bien, ahora para el 5, haced de cuenta el 5. El 5 seguro empieza, es primo primero. ¿Sí? Y vamos a crear una variable i, que la variable i, ¿qué valor toma primero? El 2. Entonces sería 5 partido entre 2, ¿cuánto da? 2 por 2, 4, al 5, 1. Ahora yo te pregunto, ¿este 2 lo pudo dividir al 5 o no? ¿Lo pudo dividir? No, perfecto. Descartamos este y el i pasaría a tomar el siguiente valor, el 3. Vamos a probar por el 3. 5 partido entre 3, ¿se puede dividir? ¿Es divisible? O sea, sería 1 por 3 y me queda un resto de 2. ¿El resto da 0? No. Perfecto, tampoco. Bien, vamos bien. Hasta el momento, fíjate, ¿cómo es ese 5 según la bandera? ¿Cómo es el 5? ¿Primo, no primo? ¿Cómo es el 5 todavía? Es verdadero. ¿Qué significa verdadero? Que es primo. Hasta el momento es primo porque solamente hasta ahora tiene el 2, el 1 y el 5. Vamos a probar ahora por el siguiente valor. El i tendría que tomar el siguiente valor, el 4. ¿El 4 lo divide al 5? ¿El 4 lo divide? No. Bien, y ya terminé de analizar los valores intermedios. Entonces, si no encontré un divisor y la bandera sigue estando así, el número se considera primo. Pero cuando encuentro un valor que no sea ni el 1 ni el propio número, es no primo. Ahí tenés la diferencia. Fíjate cuándo se apaga la bandera, cuando encuentro un divisor de estos valores. Pero si no encuentro ninguno y probé por todos, el número es primo. Bien, entonces lo que yo hice solamente es crear la bandera y tengo el número. Para mí este número sigue siendo primo. Pero ¿cuándo va a dejar de ser primo? Entonces aquí va a dejar de ser primo cuando la bandera esté abajo. Bien, pero si te das cuenta, yo tengo el 4. El 4 es divisible por el 1, por el 4. Y él tengo el 5, el divisible por el 1 y por el 5. Los valores intermedios son el 2, el 3. Acá el valor intermedio serían 2, 3, 4. Fíjate, esta variable que yo creo, la variable i, ¿dónde empieza? ¿En qué valor empieza? Porque esta variable i va a ser la que divide al número. ¿Sí? Empieza en 2. Y si fuera un 5, ¿en dónde empieza la variable i? ¿Empieza en 2 o empieza en 4? En 2. Entonces, cualquier número que yo vaya a ingresar, la variable i siempre tiene un valor inicial de 2. Entonces, otra cosa para el primo es que la variable, voy a crear una variable entera i en 2. Porque siempre va a empezar por el valor 2. El 1 no, porque el 1 obvio que lo va a dividir. Entonces, creamos una variable boolean en true y otra variable de contador sería en 2, que empiece en 2. Y luego esa variable, acuérdate que si vale 1, 4, acá va a ser el 2, el 3, esa variable i primero va a ser 2 y después va a ser 3 y así. Por eso te digo que esta es una variable de contador. Porque empieza en 2, luego va a ser 3, entonces va sumando, ¿sí? De a 1. Bien. Entonces, vamos a poner ahora una condición para el while. Vamos a armar una condición. Mientras qué? ¿Qué estoy poniendo? Mientras, ¿qué voy a hacer aquí?
aquí, mientras que tengo que seguir probando los números. Fíjate que yo cuando tengo un 4, yo sé que tengo el 1, bueno, y el 4 también, ¿no? Tengo el 2 y el 3. Mientras eh, el número siga siendo primo, o sea, es verdadero, yo sigo probando o no. Si esto fuera un 5, 5 llegaría hasta 4, ¿que no? El 2 lo divide, no, sigo probando. El 3 lo divide, no, sigo probando. El 4 lo divide, no, sigo probando. Entonces, mientras el número siga siendo primo, o sea, la mano esté arriba, o sea, vamos a poner, mientras la variable van sea igual a un valor de true, mientras sea verdadera la bandera, yo tengo que seguir probando por esos números, a ver si alguno lo divide. Entonces, mientras la mano esté arriba, podríamos decirlo así, yo voy a seguir probando, repitiendo la prueba cada rato. Y vamos a agregar otra condición. ¿Y qué más? Hay otra condición más. Está bien, aparte de decir, bueno, tengo el 5, 1 y 5. Los valores intermedios son el 2, el 3 y el 4. El i empieza en este valor. ¿El i hasta dónde llega? Decime hasta dónde llega, B. Yo sé que el 1 y el 5 no lo tiene que tomar. ¿Hasta dónde llega el valor de i? Hasta 4, obvio que va a llegar hasta aquí. Empieza en 2 y llega hasta dónde? Hasta el propio número. Si esto es num, esto también es num. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el valor de i tiene que ser menor a ese número. ¿Y hasta dónde tiene que ser? ¿Puede ser igual o no? ¿Puede llegar a pasar esto, que el i sea igual al propio número? ¿O solamente me detengo un instante antes hasta el 4? Porque mira, imagínate, si el i ustedes llegarían a poner este igual, ya están diciendo que el i va a llegar hasta 5. Y no, porque entonces 5 se va a poder dividir, entonces ya cualquiera, digamos, siempre se va a poder dividir. Entonces tiene que llegar una menos que este número. Entonces solamente correspondería aquí, el i tiene que ser menor al número. No se tiene que llegar al 5 o se tiene que sobrepasar al 5. Tiene que llegar solamente un valorante, o sea, sería menor, ¿sí? Menor a ese número. Entonces yo puedo decir, che, mi i, también esa variable i tengo que controlar que sea menor al propio número que se está analizando. Para que no se pase, porque si llego a poner igual, ya estaría preguntando, ¿5 es menor o igual a 5? Entonces es como que, obvio que se va a poder, entonces ahí ya no me conviene. El i tiene que ser menor al número, ¿sí? Ahí está. Entonces estas son las dos condiciones. Mientras la bandera esté arriba y esta i no se haya pasado del número, vamos a probar, vamos a realizar las pruebas aquí. ¿Cómo eran esas pruebas? Si tengo el 5, sería 1, entre 5, y acá sería 2, 3, 4. ¿Perfecto? ¿Cómo sería la prueba? ¿Cómo era la prueba que hacíamos? Tengo la variable i, esta es la variable num. Tengo que preguntar, ¿esta i lo divide al número? O sea, estaríamos preguntando como que el número, si es divisible por i. Para que sea divisible, ¿qué tenemos que calcular? El resto, cociente, ¿qué tengo que poner aquí? Entre estos dos. Para que sea divisible. Que esta i lo divida al número. El resto no es 0, ¿sí? El resto, tengo que hacer un resto, calcular el resto entre estos dos números. Para eso vamos a esto. Entre el número y el i. Y hasta ahí estaríamos calculando un resto. ¿Bien? Voy a dividir este número con este, pero calculando un resto. Si ese resto llega a ser 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si llega a ser 0? Eso sería igual al caso del 4, ¿que no? 1 y vamos a tomar aquí el 4. 2 y 3. La variable i empieza en 2. 4, ¿el 2 lo puede dividir al 4? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando es sí? ¿Qué significa? Si esto se llega a cumplir,
es que yo encontré un divisor aparte de lo que yo ya sabía que era obvio. Entonces, ¿qué pasa con la bandera? La bandera se tendría que apagar, entonces eso es lo que tengo que realizar, apagar la bandera. ¿Estamos de acuerdo? Apagamos la bandera. Entonces, vamos a hacer esa pregunta. Voy a preguntar si el número le calculo el resto con lo que vale la variable i, y si eso me da igual a 0, para mí es que esta i lo pudo dividir al número. Si lo pudo dividir, entonces obvio que encontramos ya un divisor. Entonces apagamos la bandera. False. Es como que bajamos la mano, ¿sí? Pues ya me tomé el cole, hagamos de cuenta. Entonces, si te das cuenta, si ingresa acá, cuando volvemos a repetir esto, obvio que esta ya no se va a cumplir. Y si no se cumple esto y tenemos un i, se termina. ¿Entienden? ¿Sí? Porque si esto ya terminó, obvio que se termina, porque esto ya no se cumplió. El i sí o sí tiene que cumplir la condición de la izquierda y la condición de la derecha. Como una de estas ya no se iría a cumplir, porque apagamos la bandera, entonces ya terminaría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero ¿qué pasaría en el caso que no lo pueda dividir? Sería, vamos a abrir un else aquí. ¿Qué pasaría? Y pónganse a pensar, porque tenemos el 5, yo sé que el 1 y por el 5 sí se puede. Tenemos el 2, el 3 y el 4. Si la variable i empieza en 2 y el 2 lo divide al número, ¿el 2 lo divide al 5 o no? ¿El 2 lo puede dividir? No. ¿Qué tiene que pasar con i? ¿Se tiene que quedar ahí nada más para la siguiente vuelta o qué tiene que pasar? ¿Lo dejo en 2 o qué? Para la siguiente vuelta. ¿Lo dejo que valga 2 o qué hago con la variable i? ¿Tiene que llegar hasta 5? Sí, perfecto. No, menor a 5, ¿no? No tiene que tomar el 5. Continúa así. Bueno, tiene que llegar hasta el 4. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con esta variable i para la siguiente vuelta? La siguiente repetición. Le aumento. ¿En cuánto le aumento? Date cuenta aquí. Tengo 2, 3. ¿En cuánto le aumento? En 1. Tengo que incrementar esa variable en 1. Entonces, en caso que no lo divida, tendría que preguntar por el valor siguiente. Entonces aquí, si esto no se llega a cumplir, lo único que van a hacer es que a la variable i le vamos a incrementar en 1. Pero para que cuando vaya a preguntar, esa variable tenga otro valor diferente. Si no, la variable siempre va a valer 2. ¿Se entiende? Si no se cumple, pregunto, incremento y vamos a preguntar ahora por el siguiente valor. Bien, y hasta ahí ya tenemos el primo. Ahora, algo más que nos falta para terminar el primo, porque si ustedes prueban esto, ponemos un code y yo les pregunto, ¿dónde está el resultado? ¿En qué variable está el resultado? ¿Estará guardado en la variable num, en la variable van, en la variable i? ¿Dónde está guardado el resultado? El resultado de decirme si es primo o no. ¿Dónde está la variable? ¿En qué variable está si el número es primo o no? Si ustedes me dicen la variable num, no, la variable num tiene el número nada más. Tiene el 5, por ejemplo. Pero la variable van no era la bandera, que según ese estado yo sabía si era primo o no. Entonces, aquí vamos a poner un code y vamos a mostrar la variable van. Punto y coma, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ingresar a ver. Nosotros ya sabemos que true significa que el número es primo. Bien, aquí no me está mostrando. A ver. No me está pidiendo el número. Bien, 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 bien. Bien, ejecutamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Ingresa un número. 5. Acá, bueno, dice 1, ¿sí? Cuando muestra una variable boolean en C++, fíjense que este número es primo, sí. Un true significa un 1, ¿sí? Y seguro, bueno, acá vamos a poner un... Fíjense, estamos analizando el valor de esa variable en el len. Vamos a guardar. Vamos a guardar, a ejecutar. Esperamos un poquito ahí. Ahí está. Miren, ahora si ingreso el 4. Me da un 0. El 0 es false. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces significa que no es primo, porque seguro tiene un divisor. Pero al usuario no le gusta ver true o falso, 0 o 1. Nosotros tendríamos que utilizar esta variable van y mostrar un cartelito bonito. ¿Es primo o no es primo? Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar. Vamos a preguntar un if si esa variable, bueno, la que estábamos mostrando, que es la variable van, es igual a true. ¿Qué significa si es igual a true? ¿Qué cartelito le pondría aquí? ¿Qué cartelito le pondrían ustedes? ¿Qué cartelito sería? ¿Es primo? ¿No es primo? Es primo. Bueno, entonces por encima el número es primo. En el next. Perfecto. Y para el otro camino, obvio que va a ser falso. Entonces aquí vamos a copiar el cartelito contrario. No es primo. Borramos esto y ahí está. Fíjense, aparte de hacer el while para el primo, esto está controlado el bucle mediante una variable bandera. ¿Sí? Y acá está controlado también mediante una variable de contador. ¿Sí? Fíjense, ahí está controlado esto mediante una bandera, porque la bandera está en la condición de una estructura repetitiva. Entonces, como que está condicionado de acuerdo a esa variable. Ahí está. Ingresé un número. Vamos a ingresar el 5. Ahí está. El número, fíjense, el número es primo. El 5 sí es primo, está perfecto. Vamos a ver un 8. Un 8 seguro no es primo porque tiene divisores el 8, el 1, el 2, el 4 y el 8. Así que el 8 no tendría que ser primo. Ahí está. El 8 no es primo y así van probando. Bien. Ahora, si ustedes quieren ingresar muchos números, o sea, determinar si varios números son primos, lo que pueden hacer es que esto es volverlo repetitivo. Podríamos cortar todo esto y poner un for. ¿Sí? Un for, un do while o lo que quieran. Yo voy a usar un for. Aquí. Voy a crear una variable entera que le voy a poner j porque ya voy a tener un i en 1 y quiero que esto se repita, bueno, una cierta cantidad de veces voy a poner. J menor o igual a 4 números. 4 números quiero ingresar. J más más. Y aquí vamos a copiar el código. Bien, esto lo vamos a acomodar un poquito. Fíjense que ahora yo lo que estoy haciendo es pedir repetidamente un número. Bien, copiamos, copiamos, ahí está. Y ahí está. Repetidamente voy a pedir números, la variable num la dejé afuera y acá pido un número, determino, prendo la bandera, empiezo en 2 y empiezo a analizar si el número es primo. Y aquí me va a decir si es primo o no. Termina la repetición, vuelve y sigue con otro número. Así que aquí podríamos determinar si otro número ya es primo. ¿Sí? Bien, ahí está, se está ejecutando, perfecto. Esto se tendría que hacer 4 veces, pues lo puse dentro de un for, así que voy a ingresar el 5. 5 es primo. 7 es primo, 4 no es primo y un 2 es primo, porque el 2 tiene divisor solamente al 1 y al 2, no hay más divisores. En cambio, el 4 tiene más de 2 divisores, el 1 y el 4 ya los tiene, pero el 2 también lo tiene, por eso no es primo. Un número es primo cuando tiene 2 divisores, el 1 y el propio número, nada más. Bien, entonces de esa forma lo pueden volver repetitivo. También podría esto meterlo dentro de un do while y preguntar a pedido del operador, como lo habían hecho en los videos anteriores. A ver, les muestro. Algo así. Algo así. Podrían usar este do while y aquí adentro poner el código. Pedir el número repetidamente y ahí está. ¿Sí? O también podrían contar cuando el número es primo. ¿Cuántos números primos ingresaron? Para eso podríamos poner un contador. Int con primo. Afuera de la estructura repetitiva lo inicializo en 0. Creo un contador. ¿Dónde voy a incrementar ese contador? Cuando el número sea primo. Y aquí este if lo que hace es determinar si es primo o no. ¿Sí? El while, bueno, acá lo determina y llena el valor de la bandera. Pero este if es realmente el que dice, che, mira, analicemos la bandera, cómo está, si es verdadero, para mí es primo y si no, no. Entonces en este if, cuando yo muestre este cartelito es primo, aquí tranquilamente yo podría contar con primo, primo, más más. Y ya lo cuento. O podrían acumular los números que no sean primos. Podrían poner un acumulador aquí. Bueno, yo voy a contar nada más. Y afuera de todo vamos a poner un code y voy a decir,
la cantidad de números primos es 2 puntos. Vamos a mostrar la variable count'. Ahí está. Y vamos a hacer un endlen para que nos salga. ¿Verán? Ahí está. Vamos a contar los números que sean primos. De esos 4 que vamos a ingresar, los números que sean primos. Ustedes pueden hacer un acumulador también para lo primo o primo. Sería lo mismo. Bueno, voy a ingresar el 4. No es primo. El 5, el 7, el 9. Ahí está. La cantidad de números primos que ingresaste son 2. Y está bien. Porque solamente son el 5 y el 7. El 9 no, porque puede ser dividido por 1, por 3, por 9. Ya tiene 3 divisores. ¿Se entiende? Podrían usar un acumulador también. Y a veces yo le digo a los chicos, bueno, usen un acumulador también. Podrían hacer suma primo o no primo. Sumar los no primos. Lo ponemos en 0. Luego aquí, cuando yo sé que el número no es primo de acuerdo a la bandera, aquí podríamos acumular. Suma no primo. Y a esa variable, suma no primo, le vamos a sumar el número ingresado. No. Fíjense que estoy acumulando ese número cuando no sea primo. Y aquí al final ustedes podrían, ahí está, la suma sería de no primos es, y acá mostraríamos el acumulador. Bueno, copiamos, ahí está. Vamos a copiar aquí, ahí está. Guardamos los cambios, control S y ejecutamos de vuelta. Uno acumula y el otro cuenta. Ustedes pueden hacer como a su gusto, ¿sí? Pero estoy haciendo ver las distintas alternativas que pueden hacer. Ingreso un número, vamos a ingresar 5, vamos a ingresar un 6, vamos a ingresar un 7, vamos a ingresar un 9. Perfecto. Mira, la cantidad de números primos son 2, porque el 5 y el 7. La suma de los números que no fueron primos son el 6 y el 9. 6 más 9 me da un valor de 15. Bien. De esa forma pueden hacerlo repetitivo, pueden acumular, pueden sumar, bueno, hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero este es el algoritmo de primo, esta parte, ¿sí? Hasta el if. Todo eso es, cuando lo quieran usar, utilizando bandera.